Muchos creen que controlar las emociones es una señal de debilidad, una máscara para esconder lo que realmente sientes, una negación de tu verdadera esencia. Pero esa, amados hermanos y hermanas, es la más grande mentira que el mundo te ha susurrado a lo largo de los años, porque la verdadera fortaleza, la madurez del espíritu que Dios anhela para ti, no reside en la expresión desmedida de cada impulso, ni en la explosión descontrolada de cada herida, sino en la autoridad divina que Él te concede para gobernar tu propio ser, para alinearte con su propósito eterno, para ser un faro de paz en medio de la tormenta que el mundo parece haber abrazado. Dios nos llama a guardar nuestro corazón con toda diligencia, porque de él maná la vida misma, como nos enseña Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Si tus emociones quedan sin protección, si las dejas a merced de cada viento, se convierten en puertas abiertas por donde el caos, la confusión y la destrucción pueden entrar a raudales. La ira sin freno invita a la desolación. La envidia siembra resentimiento que carcome el alma. El temor, si no es sometido, abre la puerta de par en par a la duda paralizante. Y una tristeza sin cauce puede arrastrar el alma al abismo de la desesperación, consumiendo años, oportunidades y relaciones valiosas. Pero cuando tus emociones son rendidas al amor soberano de Dios, Él mismo se convierte en el guardián inquebrantable de tu mundo interior, en el centinela vigilante de tu fortaleza espiritual. Él vela por tu corazón como una muralla impenetrable, escudándolo de las flechas envenenadas de la reacción impulsiva, del engaño sutil que prometen tus sentimientos y del sabotaje emocional que busca desviarte de tu camino. No te engañes, tus emociones, aunque poderosas y reales, no siempre dicen la verdad. Ellas con frecuencia mienten. Hablan desde heridas que aún no han cicatrizado por completo, desde desilusiones que todavía sangran en el rincón más íntimo de tu alma, desde expectativas que dolorosamente nunca se cumplieron. Y si escuchas cada emoción como si fuera la verdad absoluta, te alejarás irremediablemente del plan perfecto de Dios para tu vida y te acercarás peligrosamente a los acantilados del arrepentimiento profundo. Por eso escucha bien esta verdad fundamental: no todo sentimiento merece ser seguido, no toda lágrima necesita derramarse públicamente, no toda opinión, por intensa que sea, necesita ser expresada en voz alta. La paz, esa anhelada paz que tu alma busca, solo llega cuando te diriges a la fuente inagotable de ella. Y Dios no es solo el creador de la paz, Él es la paz misma, en su esencia más pura. Muchos de nosotros corremos hacia todo lo demás antes de correr hacia Dios, antes de buscar el refugio seguro en sus brazos eternos. Corremos hacia las distracciones superficiales, la validación de los demás, el desahogo impulsivo de nuestras frustraciones, la amargura que envenena el alma, incluso la venganza que solo perpetúa el ciclo del dolor. Y cuando estas cosas fallan en sanarnos, como inevitablemente lo harán, nos desplomamos, preguntándonos por qué la paz verdadera no llega, por qué el consuelo nos elude. No puedes encontrar calma si sigues alimentando tus emociones con el caos y la agitación del mundo. No puedes hallar claridad si estás ahogando tu mente en el ruido incesante de las preocupaciones y los lamentos. No puedes ser verdaderamente libre si vives constantemente reaccionando a cada estímulo, a cada palabra, a cada circunstancia. Por eso te imploro, detente un momento. Deja de reaccionar y comienza a reflexionar. Antes de que tus labios pronuncien una palabra, reflexiona. Antes de publicar algo en el mundo digital, reflexiona. Antes de acusar a alguien, reflexiona. Antes de explotar en ira o frustración, reflexiona profundamente. En ese precioso momento de profunda reflexión, invita a Dios a participar en tu decisión, a ser el consejero de tu alma, porque cuando Dios entra en ese instante, Él te concede una perspectiva divina, una visión que trasciende lo meramente humano. Él te muestra el fin desde el principio,
te revela el panorama completo. Te recuerda con su voz dulce y poderosa que este sentimiento pasajero, esta ira desbordante, este miedo paralizante, esta tristeza abrumadora, es temporal, pero el daño que puede causar, si lo permites, puede no serlo. Puede dejar cicatrices duraderas en tu vida y en la vida de quienes te rodean. La verdadera madurez espiritual se manifiesta cuando te detienes lo suficiente en medio del torbellino de tus sentimientos para hacerte una pregunta crucial, una pregunta que separa al sabio del impulsivo. ¿Esta emoción me está llevando hacia Dios o me está alejando de Él? Esta es la cuestión que construye legados eternos en lugar de destruirlos en un instante. Porque controlar tus emociones no se trata de fingir que no sientes nada, que eres de piedra. Se trata de saber cómo responder con sabiduría y dominio propio cuando todo dentro de ti está temblando, cuando la presión es insoportable y el mundo exige una reacción inmediata. Dios honra y bendice a aquel que elige la disciplina sobre el desastre, a aquel que en medio del dolor y la prueba es capaz de decir: sí, me siento destrozado, pero no arremeteré con mi furia. Sí, me siento ofendido, pero no destruiré con mis palabras, no pronunciaré maldición. Sí, tengo miedo, pero no permitiré que el miedo sea mi amo y señor. Esto, mi amigo, no es debilidad. Esta es la más alta forma de fortaleza, una fortaleza que no fluye de los músculos o del poder terrenal, sino de la sumisión incondicional a la voluntad soberana de Dios. No pienses ni por un segundo que Dios guarda silencio en tus momentos de mayor tormenta emocional, cuando el caos interno amenaza con consumirte. No, Él está más cerca cuando la tempestad ruge con mayor fuerza dentro de ti. Él está observando, esperando, susurrando con un amor que lo abarca todo. Déjame quitarte esta carga, déjame aquietar el fuego que te consume. Déjame darte mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que elige, con firmeza y convicción, la restricción de tu lengua, la quietud de tu espíritu. Elige hacer una pausa, no porque seas débil o indeciso, sino porque estás siendo guiado por algo infinitamente superior a la emoción efímera. Estás siendo guiado por la sabiduría divina que Dios ha depositado en ti. Estás siendo conducido por aquel que ve más allá de la hora, que discierne el futuro y conoce el propósito de cada prueba. Y qué don tan precioso es no ser controlado por cómo te sientes en un momento dado, sino ser guiado con una seguridad inquebrantable, por lo que sabes que Dios es más grande que cualquier tormenta que te azote, que Dios es más fuerte que cualquier lucha que enfrentes, que la voz de Dios es infinitamente más poderosa que la emoción más avasalladora que te invada. Si confías en Él, si le entregas tu corazón por completo y de verdad, entonces tus emociones se convertirán en una herramienta poderosa en sus manos, no en una trampa que te consume. Podrán ser usadas para servirte, para impulsar el bien en tu vida, no para sabotear tu destino. La ira, bajo la autoridad divina, puede transformarse en una santa audacia para defender la justicia. La tristeza, ofrecida a Dios, puede transmutarse en una compasión profunda por el sufrimiento ajeno. El miedo, rendido al Altísimo, puede volverse una reverencia asombrosa ante su grandeza. Pero esto solo sucede cuando tus emociones son entregadas por completo a Dios. Si las dejas a tu propio arbitrio, a tu propia voluntad carnal, tus emociones te usarán y te consumirán, te arrastrarán a lugares de los que luego te arrepentirás amargamente. Pero bajo la autoridad suprema de Dios, ellas te servirán para su gloria y para tu crecimiento. Esa, amado hermano, es la diferencia abismal entre la esclavitud y la libertad. Esa es la línea que separa el caos sin sentido del propósito divino. Y cada día, al despertar, debes hacer esta elección fundamental. ¿Seré guiado por la emoción fugaz que me susurra el mundo, o anclaré mi alma en la verdad eterna de Dios que permanece para siempre? Hay una fuerza sagrada y poderosa en el silencio,
un poder interior inquebrantable en la restricción y el dominio propio que el mundo de hoy, tan ruidoso y reactivo, a menudo se burla, lo considera debilidad, pero Dios, en su infinita sabiduría, lo honra profundamente. En una cultura donde la gente es aplaudida por hablar primero y pensar después, donde cada ofensa parece exigir una respuesta inmediata, donde cada emoción debe ser expresada sin filtro y cada desaire debe ser vengado con pasión, aquel que elige la quietud, la serenidad y la paz interior es visto erróneamente como débil, como pasivo. Pero la verdad, la profunda verdad que el Espíritu discierne, es que es infinitamente más poderoso mantener tu paz, ser un refugio de calma, que perder los estribos y ceder al temperamento, permitiendo que la ira te controle. Dios nunca te creó para ser una persona reactiva, como una hoja seca que es zarandeada sin rumbo por el viento caprichoso. Fuiste creado desde el vientre de tu madre para estar arraigado, para ser como un árbol fuerte plantado junto a corrientes de agua viva, inamovible, inquebrantable, firme en la fe, floreciendo en cada estación de la vida. Las emociones, mi amigo, vienen y van, como las tormentas violentas en el horizonte. Pero tu fe, esa fe que Dios te ha dado, debe ser constante, debe permanecer inalterable. Y esa constancia, esa roca inamovible, solo puede surgir cuando entregas tus emociones más profundas a aquel que conoce las profundidades de tu alma, al que te tejió en el vientre de tu madre. Él sabe por qué sientes lo que sientes, por qué ciertas cosas te duelen o te molestan. Él ve la historia, a menudo oculta, detrás de tus detonantes emocionales. Él discierne el dolor de la infancia que alimenta tu ira, el rechazo oculto que impulsa tu inseguridad, los miedos silenciosos que te oprimen el pecho en la oscuridad de la noche. Pero incluso con todo eso, con cada herida y cada cicatriz, Él todavía te llama a elevarte por encima de tus circunstancias, a superar el dolor. Él no te excusa por tus heridas, no te deja en la comodidad de tu sufrimiento. No, Él te llama a la sanidad completa, a la restauración divina, para que ya no estés atado, encadenado por ellas. Y esa sanidad transformadora comienza, amado oyente, cuando humildemente, pero con determinación inquebrantable, le dices a Dios: Padre, ya no quiero ser prisionero de mis emociones, no quiero destruir relaciones valiosas, porque no pude contener mi lengua, porque cedí al impulso de la ira o el juicio. No quiero dañar mi futuro, mi destino glorioso, porque no pude procesar el dolor de mi pasado. Ese tipo de entrega, cruda, real, sin filtros ni adornos, es el lugar sagrado donde nace el verdadero control emocional, donde Dios comienza su obra más profunda, porque Dios no te concede una paz superficial, una paz que se quiebra al primer soplo de viento. Él trabaja desde adentro hacia afuera, transformando tu corazón, renovando tu mente con su verdad eterna, fortaleciendo tu voluntad para resistir la tentación, y te enseña, con una paciencia infinita, a caminar en paciencia, a ser constante, incluso cuando todo dentro de ti clama por correr salvajemente, por explotar o por huir sin rumbo. El mundo, con sus voces incesantes y sus demandas, seguirá diciéndote que te expreses, que dejes fluir cada emoción, que las muestres al público. Pero no todo lo que hay en ti, no todo pensamiento o sentimiento vale la pena expresarlo. Algunos pensamientos, algunas heridas y algunas emociones nunca estuvieron destinadas a ver la luz del día, a ser compartidas con cualquiera. Algunos sentimientos, por su naturaleza íntima y personal, solo estaban destinados a ser depositados en secreto y en la quietud de tu habitación, ante la presencia misericordiosa de Dios. Porque si sigues derramando tus emociones sin filtro ni discernimiento sobre todos los que te rodean, empezarás a sangrar, emocionalmente hablando, sobre personas que nunca te hirieron. Y eso, mi querido amigo, no es sanidad. Eso es daño, es contaminación, es una herida que se propaga. Dios te dice:
con un amor inquebrantable. Ven a mí con tus emociones, no solo con tus acciones externas. Ven a mí con tu tristeza más profunda, con tu ira más ardiente, con tu confusión más densa, con tu duda que te atormenta, con tu vergüenza que te consume. Ponlo todo ante mis pies. Déjame a mí ordenarlo. Déjame lavarlo con mi sabiduría que todo lo comprende. Porque si no procesas tus emociones, tus reacciones, tu dolor, en la presencia de Dios, terminarás proyectándolas, inevitablemente, sobre el mundo que te rodea. Verás enemigos donde no los hay. Confundirás la corrección sabia con un ataque personal, como si el mundo estuviera en tu contra. Creerás que Dios está en silencio, que te ha abandonado, cuando en realidad Él simplemente te está diciendo, con su voz calmada: quédate quieto, detente, permanece en mi paz. La quietud, amado, no es un castigo divino, es una protección, un escudo que Dios te ofrece para guardar tu alma. Dios no te pide que suprimas tus emociones, que las entierres bajo una capa de falsedad. Él te pide que las rindas, que las entregues por completo a su soberanía. Y cuando lo haces, cuando te alineas con su voluntad, descubrirás con asombro que el fuego de la ira que te consumía se convierte en una luz de discernimiento, una capacidad para ver más allá de lo evidente. Las lágrimas de tristeza derramadas en su presencia se transforman en ríos de compasión por el sufrimiento ajeno, y los vientos del miedo que antes te arrastraban sin rumbo ya no tienen poder sobre ti, porque Dios mismo se convierte en tu ancla inamovible, tu refugio seguro en medio de la tempestad. Y cuando Dios es tu ancla, la roca inconmovible de tu vida, puedes caminar con paso firme en el caos y la incertidumbre de la vida y permanecer intocado, inalterado por las olas que intentan derribarte. La gente podrá malinterpretarte, burlarse de ti, incluso atacarte con palabras o acciones, y aún así, tú no perderás tu paz interior, no cederás tu alegría. Eso, mi querido amigo, no es algo natural, eso es divino, es un milagro que solo Dios puede obrar. Esa es la consecuencia gloriosa de un alma que ha sido sometida, pastoreada y gobernada por Dios, no por los sentimientos fugaces y cambiantes que van y vienen como el viento. Las emociones, en su propósito original, están destinadas a ser señales, advertencias, indicadores que te alertan, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser el volante que dirige tu vida, el timón que marca tu rumbo. Solo Dios y nadie más debe liderar tu camino, ser tu guía infalible. Y cuando permites que Él te lidere, incluso tus emociones, con el tiempo, comienzan a alinearse con su verdad eterna. Tu corazón, ese órgano vital de tu espíritu, comienza a calmarse. Tus reacciones impulsivas empiezan a transformarse, a ser controladas por la sabiduría divina. Las mismas personas o situaciones que antes te provocaban, que tenían poder sobre ti, pierden esa influencia. ¿Por qué? Porque ahora es Dios quien está moldeando tus respuestas, quien está guiando tus reacciones, y sus respuestas, a diferencia de las nuestras, siempre están llenas de propósito, de amor, de sabiduría divina. Nunca son impulsivas, nunca son destructivas. Esa es la verdadera victoria, la conquista del espíritu, cuando ya no necesitas ganar discusiones para sentirte en control, cuando ya no tienes que gritar para sentirte escuchado, cuando ya no necesitas la venganza para sentirte validado, para sentir que tu valía es reconocida, porque Dios te ha llenado tan profundamente con su presencia, con su amor y su paz, que las opiniones pasajeras de los demás, por hirientes que sean, ya no pueden provocar la tormenta en tu espíritu. Y aun si la tormenta ruge afuera, no puede penetrar en tu espíritu, porque has sido sellado con el Espíritu Santo, has sido fortalecido con un poder que no es tuyo, has sido enseñado por el Altísimo mismo a gobernar tu propia alma, a dominar tus impulsos. Y eso, mi amigo, es algo que ninguna persona, ningún insulto, ninguna traición, ninguna adversidad
puede quitarte jamás, porque viene de Dios. Pero comprende esto con claridad. Este nivel de fortaleza emocional, esta maestría del espíritu, no se obtiene de la noche a la mañana como por arte de magia. Se construye, se forja día tras día en los fuegos purificadores de la entrega diaria, de la rendición constante a la voluntad de Dios. Se practica, se perfecciona en esos momentos críticos, cuando sientes que quieres perder el control, que la ira te consume, pero eliges conscientemente la oración en su lugar, la quietud de su presencia. Se edifica cuando quieres arremeter con palabras hirientes, pero optas por alejarte en silencio, por honrar la paz. Se fortalece cada vez que eres tentado a hablar con ira desmedida, pero decides, con sabiduría, hablar vida y bendición en su lugar. Cada vez que eliges a Dios por encima de tus emociones descontroladas, estás edificando músculo espiritual, estás consolidando tu carácter, te estás volviendo inquebrantable, una roca firme en medio de la arena movediza. Y eso, mi amado hermano, es lo que Dios desea para ti. No que seas frío o distante, no que niegues tus sentimientos, sino que seas sabio, disciplinado y fuerte en su poder, para que cuando las olas emocionales de la vida se levanten con fuerza, tú no seas zarandeado como el resto del mundo, como una barca sin timón. Tú permaneces de pie, erguido, con la frente en alto, respiras profundamente, anclado en su paz. No dices nada, si Dios no te ha dado palabra, si su espíritu no te ha movido, y en tu silencio, en tu calma inquebrantable, en tu autocontrol divino, la gente que te observa verá algo en ti que no podrá explicar con lógica humana. Verán la marca indeleble de la autoridad de Dios, de su Espíritu Santo, que reposa sobre tu alma, que te ha transformado. Y así, mi amigo, es como te levantas, como asciendes en el propósito divino, no a través de explosiones emocionales que solo dejan ruina a su paso, sino a través de una compostura divina, una paz que solo proviene de caminar diariamente en una relación íntima y profunda con Dios. El mundo, con sus constantes provocaciones, te tentará cada día a perder tu equilibrio emocional. Serás probado, no una ni dos veces, sino una y otra vez, hasta la saciedad. Alguien dirá algo hiriente, algo afilado, solo para ver si sangras, si reaccionas impulsivamente. Alguien apretará tus botones emocionales para ver si explotas, si pierdes el control que Dios te ha dado. Surgirán situaciones inesperadas, diseñadas para hacerte cuestionar tu valía, tu identidad en Cristo, tu propósito eterno. Y en esos momentos de presión, tus emociones se levantarán como una ola gigantesca, amenazando con abrumarte. Pero escucha esto con suma claridad, con todo tu entendimiento. El hecho de que la ola se levante no significa de ninguna manera que tengas que ahogarte en ella. Cuando le perteneces a Dios, cuando eres su hijo amado, tú tienes autoridad sobre esa ola. Tienes el derecho divino de decir, con firmeza y determinación: no, hoy no me perderé en esta emoción, hoy no perderé la paz que Dios me ha dado. Puedes sentir el calor abrasador de la ira, sin permitir que te consuma, sin dejar que te lleve a la destrucción. Puedes reconocer el aguijón del dolor, la profunda herida que te ha causado, sin dejar que se convierta en amargura, en resentimiento que pudre el alma. Eso, mi amado, no es supresión emocional, no es negación de tus sentimientos, es conciencia espiritual, es discernimiento del Espíritu Santo. Demasiadas personas confunden la rendición a Dios con un simple silencio, con una pasividad inactiva, pero el silencio por sí solo no es poder. El verdadero poder, la fuerza inquebrantable, surge cuando tu silencio está lleno de propósito divino, cuando tu restricción emocional, tu dominio propio, está arraigado en la fortaleza ilimitada de Dios, cuando tu paz no es pasiva, sino activa, vigilando tu espíritu como un soldado leal en la puerta de una fortaleza. Dios no te llama a ser una víctima de tus emociones, a ser arrastrado por ellas sin rumbo fijo. Él te llama, con autoridad y amor, a ser su maestro, a dominarlas, no por tu propia fuerza o astucia,
no fingiendo que no sientes nada, sino derramando constantemente cada emoción, cada sentimiento, cada dolor, de nuevo en sus manos sabias y amorosas. Deja que Él las moldee, deja que Él las filtre y las purifique, porque tu corazón, aunque bien intencionado, no puede guiarte correctamente si está herido, si está sin sanar. Tus pensamientos, por muy inteligentes que te parezcan, no pueden dirigirte si están gobernados por heridas profundas o traumas del pasado. Pero cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, cuando le derramas tus frustraciones, tus confusiones, tus miedos más íntimos en secreto, Él comienza a limpiar la lente emocional a través de la cual ves el mundo. Y de repente, lo que antes te hacía explotar en un segundo, ahora te hace detenerte y reflexionar. Lo que antes te hacía retroceder y huir, ahora te impulsa a levantarte y enfrentar la situación con sabiduría. Esta es la obra silenciosa y poderosa de Dios, y no siempre es ruidosa, no siempre se manifiesta con grandes demostraciones de poder externo. A veces y a menudo se manifiesta en la tranquila y profunda transformación de un alma que ya no se doblega ante el caos, que ya no cede al impulso del momento. Comienzas a notar esta transformación en la forma en que te conduces en la vida, en la manera en que ya no sientes la necesidad imperiosa de explicarte a todo el mundo, de justificar cada uno de tus pasos. Ya no reaccionas a cada opinión ajena, a cada crítica mordaz, a cada cambio de humor de los demás. ¿Por qué? Porque tu espíritu, ese núcleo de tu ser, está ahora anclado en algo infinitamente más profundo que la emoción fugaz. Está anclado con una solidez inquebrantable en Dios mismo, y esa ancla divina te mantiene firme, inamovible, en medio de las tormentas que antes solían destruirte por completo. No te equivoques, la madurez emocional, lejos de ser un mero rasgo de personalidad que algunos tienen y otros no, es una poderosa arma espiritual, un don de Dios. Cuando otros pierden la cabeza en el caos, tú mantienes tu corona de paz. Cuando otros lanzan piedras de acusación o de ira, tú construyes puentes de reconciliación y de amor. Y esto no sucede porque seas blando o pasivo, sino porque Dios te ha enseñado con su sabiduría que la paz es infinitamente más poderosa, más transformadora que la venganza, que la retaliación, que la amargura. Y Él honra y eleva a aquellos que eligen su camino de paz por encima de sus propios sentimientos carnales. Él levanta a quienes humillan sus emociones y exaltan su sabiduría en cada paso de su vida. Y cuando caminas con esa clase de fuerza, con esa paz interior que te distingue, el mundo que te rodea comienza a notar algo diferente en ti. La gente se pregunta, ¿cómo puedes mantener la calma en medio del caos más absoluto? ¿Cómo puedes sonreír cuando otros están consumidos por la ira? ¿Cómo puedes mantener el respeto y la dignidad cuando eres irrespetado o atacado? Pero lo que ellos no ven, lo que permanece oculto a los ojos del mundo, es el lugar secreto de tu comunión con Dios, ese altar íntimo donde derramas tu alma. No ven las horas que pasaste de rodillas, pidiéndole a Dios que calmara tu corazón agitado, que pusiera freno a tus impulsos. No ven las batallas privadas que libraste, con lágrimas y sudor, para no ceder a la furia que te consumía. No ven las lágrimas silenciosas que derramaste, mientras le pedías a Dios la fuerza para mantener la boca cerrada, para alejarte de la confrontación, para no perder el control que Él te había dado. Ahí, en ese lugar de intimidad con Dios, donde nadie más te observa sino Él, es donde nace el verdadero poder emocional, el dominio propio. Y Dios ve, Él ve cada vez que eliges la paz por encima de la guerra. Él ve cada vez que optas por el entendimiento y la compasión en lugar de la reacción impulsiva. Y Él te recompensa, no con aplausos mundanos o reconocimiento público, sino con sabiduría celestial, con favor inmerecido, con una estabilidad interna, una paz profunda que ningún hombre puede darte y que ningún hombre puede quitarte.
La capacidad de controlar tus emociones, de gobernarte a ti mismo, no es de ninguna manera una debilidad. Es alineación con la voluntad perfecta de Dios, alineación con el carácter santo de Dios. Te conviertes en un vaso, en un canal a través del cual la paz de Dios fluye hacia habitaciones llenas de conflicto, de contienda, de tensión. Te conviertes en una presencia tranquilizadora, en una voz de calma en un mundo agitado por el ruido y la ansiedad. No porque carezcas de emociones, no porque seas insensible, sino porque tus emociones han sido puestas bajo la dirección divina de Dios, bajo su amor, bajo su perfecta gestión. Ese es el secreto, amado oyente. No luchar contra tus sentimientos con tu propia fuerza, sino guiarlos con la sabiduría que viene de lo alto. Es decirle a tu ira: puedes llamar a mi puerta, puedes susurrarme, pero no tienes permiso para entrar y gobernarme. Es decirle a tu tristeza: puedes sentarte un momento conmigo, puedo reconocer tu presencia, pero no me definirás, no permitiré que me consumas. Es decirle a tu miedo: puedes susurrar tus temores en mis oídos, pero elijo confiar en la voz de Dios, en su promesa que dice: no temas, yo estoy contigo. Así es como recuperas tu vida, como tomas las riendas de tu destino, una emoción a la vez, traída humildemente a la luz de la verdad de Dios. Tú no eres inestable, tú no estás demasiado roto como para no ser sanado, tú no eres demasiado reactivo para no cambiar, eres simplemente un alma preciosa que necesita regresar a su centro, a su origen. Dios, deja que Él sea tu brújula infalible, deja que Él sea tu calma en medio de cualquier tormenta. Y la próxima vez que tus emociones se levanten como una inundación, como un torrente descontrolado, sabrás exactamente qué hacer. Irás más alto, te elevarás por encima de ellas, porque habrás aprendido que el que camina con Dios no sigue los sentimientos pasajeros, sigue el propósito eterno. Y ese propósito, cuando está alimentado por la fuerza omnipotente de Dios, te llevará a través de cada prueba, de cada desafío, sin que pierdas el tesoro más grande que Él ha depositado dentro de ti, su paz inquebrantable. Cuando comprendes con una revelación profunda que las emociones no son tu identidad, que no te definen por completo, todo comienza a cambiar, a transformarse ante tus ojos. Comienzas a ver tu ira no como una maldición, como un defecto inherente, sino como una llamada a la conciencia, una señal de que algo necesita ser atendido, sanado. Comienzas a reconocer que tu miedo, aunque real y palpable, no es el final de tu camino, no es una sentencia ineludible, es una señal, una invitación divina para apoyarte más fuerte, para depender más profundamente de Dios. Con demasiada frecuencia, la gente permite que una emoción temporal, un estado de ánimo pasajero, defina una identidad permanente, inmutable. Dicen: soy una persona iracunda, o simplemente soy muy emocional, o de con resignación, así soy yo. ¿Qué se le va a hacer? No, amado amigo, así no fue como Dios te diseñó en su amorosa creación. Así es como el dolor de tu pasado te moldeó, así es como el trauma te entrenó, te condicionó a reaccionar. Pero Dios nunca tuvo la intención de que tus emociones fueran tus amos y señores, que te dominaran. Él quiso que fueran tus siervos, herramientas para su propósito. Cuando permites que tus emociones dicten tus acciones, les otorgas un poder que nunca estuvieron destinadas a tener, una autoridad que no les corresponde. Pero cuando traes esas emociones, por más oscuras o confusas que sean, ante la presencia de Dios, tú recuperas tu autoridad legítima sobre ellas, la que Él te ha dado. Y escúchame ahora, con el corazón abierto. No hay emoción demasiado oscura, demasiado pesada, demasiado desordenada o caótica para que Dios no pueda manejarla. Él ya sabe exactamente lo que sientes, incluso lo que te esfuerzas por ocultar. Él ya conoce lo que estás guardando, lo que no te atreves a soltar. No necesitas filtrar tus sentimientos en su presencia. No necesitas poner una máscara. Él te invita
con un amor incondicional, a ser real, a ser auténtico con Él, para que Él pueda ser real y transformador contigo. Cuando le dices a Dios, con el corazón en la mano: Señor, estoy abrumado, estoy al borde del abismo, siento que estoy a punto de quebrar, de colapsar. Eso, amado, no es una debilidad, eso es sabiduría, es un acto de humildad y dependencia de Dios, porque se necesita una madurez espiritual profunda para admitir que necesitas ayuda divina, que tus propias fuerzas no son suficientes, y en el momento exacto en que lo haces, algo comienza a cambiar, a moverse poderosamente dentro de ti. Dios no siempre simplemente quita la emoción de inmediato, como por arte de magia. A veces, Él permite que permanezca para que pueda entrenarte a través de ella, para que puedas crecer en medio de la adversidad, porque el objetivo, amado, no es solo tener paz en aguas tranquilas, cuando todo va bien. El objetivo supremo es tener paz en medio de la tormenta más violenta, cuando todo parece desmoronarse. Cualquiera puede mantener la calma, cuando todo sale a pedir de boca, cuando la vida es fácil, pero el verdadero control emocional se pone a prueba, se forja y se demuestra cuando nada sale bien, cuando la presión es extrema, cuando los ataques provienen de todos los ángulos posibles, y tú, aún así, eliges responder con gracia, con restricción, con dignidad y con el amor de Dios. Ahí es donde creces, donde tu espíritu se expande. Ahí es donde Dios entrena al guerrero que reside en ti. Y déjame decirte, con toda certeza, que hay un guerrero espiritual dentro de ti, esperando ser activado por la fe. No es un guerrero de ruido y de confrontación innecesaria, sino un guerrero de sabiduría, de discernimiento, un guerrero que sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio, un guerrero que sabe cuándo alejarse de una batalla que no le corresponde y cuándo mantenerse firme en la verdad de Dios. No toda batalla es digna de tu energía, no toda ofensa merece tu respuesta. A veces, la victoria más grande, la más gloriosa, es tu silencio, tu paz inquebrantable. A veces, el arma más poderosa que posees en tu arsenal espiritual es la paz que Dios te ha dado, porque la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, confunde al enemigo, lo desorienta por completo. Cuando el enemigo espera que explotes en ira, que pierdas el control, y tú permaneces en calma, inalterable, tú cambias la atmósfera espiritual a tu alrededor, la llenas de la presencia de Dios. Cuando otros esperan que tomes represalias, que busques venganza, y tú eliges la misericordia, el perdón, tú desarmas su control, les quitas su poder sobre ti. Esa clase de poder no puede ser falsificada, no puede ser imitada, debe ser forjada en la presencia de Dios, en el horno de la tribulación, y se forja en el lugar secreto, en el altar de tu corazón, donde tus emociones se inclinan, se postran ante la autoridad suprema de Dios, y tus reacciones, tus respuestas, son filtradas, purificadas, a través de su verdad eterna. Pero no pienses ni por un momento que este proceso de transformación será siempre fácil, que no habrá desafíos. Habrá días, con seguridad, en que sentirás la tentación de ceder, de rendirte a tus viejos patrones, días en que tus emociones gritarán más fuerte, con más intensidad que tus oraciones más fervientes, días en que sentirás que te deslizas de nuevo hacia tus viejas costumbres, hacia el impulso desenfrenado. Y en esos momentos cruciales, debes recordarte a ti mismo, con una convicción inquebrantable, que ya no eres la persona que solías ser. Puede que sientas las viejas emociones resurgiendo con fuerza, pero ya no tienes que permitir que te gobiernen, que te controlen por completo. Puede que sientas el impulso de estallar, de desahogarte con furia, de explotar, pero ahora tienes una elección, un poder que antes no tenías. Tienes la sabiduría de Dios sembrada profundamente dentro de ti, y esa sabiduría es infinitamente más fuerte que tus impulsos pasajeros, que tus reacciones automáticas. Las emociones son rápidas, son impulsivas, quieren una resolución inmediata.
ahora mismo. Pero Dios es paciente. Dios obra con propósito a lo largo del tiempo, con una paciencia divina. Y cuanto más confíes en Él, con tus respuestas emocionales, con tus sentimientos, más disciplinado y fuerte se volverá tu espíritu. Disciplina, mi amigo, no significa que no sientas nada, que seas insensible o frío. Significa que reconoces el sentimiento, que lo validas, pero te niegas categóricamente a dejar que te gobierne, que te controle. Y esta clase de fuerza, esta fortaleza del espíritu, no siempre es ruidosa o evidente para los demás. A veces se encuentra en un susurro, en una respiración profunda, en la decisión silenciosa y determinante de decir: Dios, toma el control de esta situación, de esta emoción. Ese momento de quietud y rendición es más poderoso que cualquier arrebato, que cualquier explosión de ira o frustración, porque en ese instante no solo estás evitando un conflicto externo, una confrontación innecesaria, estás construyendo carácter, estás edificando la persona que Dios quiere que seas, estás sentando las bases sólidas para una paz futura, para un caminar inquebrantable. Estás protegiendo la versión de ti mismo que Dios está moldeando, purificando, transformando, porque cada vez que eliges el control emocional, que ejerces dominio propio por el poder de Dios, estás preservando tu propósito divino, estás guardando tu unción, ese toque especial de Dios sobre tu vida, estás manteniendo tu claridad de pensamiento y de visión, y esa claridad, amado oyente, es invaluable en un mundo que se ahoga en la confusión, en la ambigüedad, en el ruido constante. Cuando ves la vida a través de los ojos de Dios, con su sabiduría y discernimiento, comprendes que no todo exige una reacción inmediata, impulsiva. Algunas cosas, por su naturaleza, requieren oración profunda, intercesión ferviente. Algunas cosas requieren distancia, un sano alejamiento para preservar tu paz. Y algunas cosas, las más poderosas, requieren silencio, una quietud que habla más fuerte que 1000 palabras. Eso no es evadir, no es ignorar la realidad, es alineación con la voluntad perfecta de Dios. Y cuando vives en alineación con Dios, con su verdad, comienzas a experimentar una libertad que ningún caos emocional, ninguna circunstancia adversa puede destruir o quitarte. Caminas de manera diferente, hablas de manera diferente, te mueves a través del fuego de la prueba, sin ser quemado, sin que sus llamas te consuman. Y esto sucede no porque seas una persona sin emociones, insensible, como una piedra, sino porque tus emociones ya no son tu Dios, ya no están en el trono de tu corazón. Dios lo está, y cuando Él toma su lugar legítimo en tu corazón, cuando Él es el soberano de tu vida, comenzarás a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, una paz que no puede ser sacudida por la traición más amarga, por el insulto más hiriente o por el dolor más profundo, porque Dios no solo calmará la tormenta que ruge a tu alrededor, Él calmará la tormenta que se agita dentro de ti. Y cuando eso sucede, cuando Dios toma el control, no solo sobrevivirás a los desafíos de la vida, arrastrándote penosamente, los masterizarás, los dominarás, una emoción a la vez, por su poder y gracia. No subestimes el daño profundo que las emociones descontroladas pueden traer a tu vida, devastando años de esfuerzo y de bendición. Una sola palabra, pronunciada con ira desmedida, puede herir más profundamente que una espada, dejando cicatrices permanentes en el alma de los demás. Una sola decisión, tomada con prisa e impulsividad, puede abrir puertas a situaciones por las que nunca debiste caminar, a caminos de dolor. Un solo momento de orgullo o de terquedad puede cerrar las bendiciones que Dios estaba preparando para derramar sobre tu vida en abundancia. Debes comprender con toda tu mente y tu corazón que el control emocional
No se trata simplemente de comportarse mejor, de ser más educado o más cortés. Se trata de proteger tu destino, de salvaguardar el propósito glorioso que Dios ha trazado para tu vida. Se trata de construir un escudo espiritual inquebrantable alrededor de lo que Dios ha colocado dentro de ti, de ese tesoro invaluable que es su presencia, porque cuando el enemigo no puede robar tu fe, cuando no puede hacerte dudar de Dios, vendrá por tu paz, por tu tranquilidad interior. Usará la frustración diaria para envenenar tu alegría, para quitarte el gozo de Dios. Usará la ofensa, el agravio, para inyectar amargura en tu espíritu, para corroerte por dentro. Usará el estrés y la presión para hacerte impaciente, para que pierdas el norte. Y una vez que empiezas a reaccionar emocionalmente a cada estímulo, a cada circunstancia, te vuelves vulnerable, fácilmente manipulable, fácil de ofender, fácil de desviar del camino de Dios. Pero cuando tus emociones, tus reacciones están gobernadas por Dios, cuando Él es el soberano de tu vida, te conviertes en una persona diferente, transformada por su gracia. Ya no te provocan fácilmente, no saltas ante cada insulto, ante cada crítica injusta, no pierdes el sueño ni la paz por cada desacuerdo o desavenencia. Comienzas a vivir por encima del ruido del mundo, de la contienda constante, y ahí es donde Dios quiere que estés, por encima del ruido, por encima del caos, por encima del drama emocional de la vida que consume a tantos. Puede que aún sientas las emociones, porque eres humano, pero ya no eres gobernado por ellas. Esta transformación no es el resultado de un pensamiento positivo vacío o de un simple cambio de personalidad. Es el resultado profundo de una transformación espiritual que solo Dios puede obrar. Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, cuando rindes constantemente tus sentimientos a Él, Él reconfigura tu mente, reprograma la forma en que piensas, la forma en que percibes el mundo y, crucialmente, la forma en que respondes a cada situación. Comienzas a ver la vida a través de una lente superior, con la perspectiva de Dios, y desde esa visión elevada, ya no entras en pánico ante la adversidad, ya no te enfureces incontrolablemente, ya no te desmoronas ante la presión. Comprendes que las emociones, aunque poderosas y reales, no son tus enemigas intrínsecas, pero tampoco son tus líderes. No deben tomar la dirección de tu vida, deben ocupar su lugar, que es el de someterse a la sabiduría divina, a la fe inquebrantable, al discernimiento del Espíritu Santo. Y cuando las emociones se someten a la verdad de Dios, comienzan a servir a tu propósito, a impulsarte hacia el destino que Él te ha trazado, en lugar de destruirlo. La ira, purificada, se convierte en un coraje santo para actuar con justicia. La tristeza, entregada a Dios, se transforma en profunda comprensión y empatía por los demás. Incluso el miedo, cuando se deposita ante Dios, se convierte en reverencia, en asombro ante su majestad, no en pánico paralizante. Pero esto, mi amigo, no sucede de la noche a la mañana, sucede momento a momento.